Eso de la participación política, uno tiene que definirla muy bien, porque hay mucha gente en este país que se declara ahora antitrujillista, que bueno, no, yo combatí contra Trujillo, o sea, mentira. Es decir, hay mucha gente que se suma a un grupo que quiere dárselas de antitrujillista y nunca lo fue. Entonces, incluso trujillistas que tan pronto matan a Trujillo pasan a ser antitrujillistas. Hay una anécdota muy interesante de un filólogo, de un literato dominicano llamado Patín Maceo, famoso en aquellos tiempos, y que decía que Santo Domingo, o sea, en aquellos tiempos Ciudad Trujillo, era tenía la población más grande de toda América, de las ciudades de América, porque en un día tuvo 300.000 trujillistas y al otro día, a la muerte de Trujillo había 300.000 antitrujillistas. O sea que eran 600.000, decía él, porque no puede ser que alguien cambie de un día para otro. Entonces, yo diría que vamos a decir, el temperamento rebelde por naturaleza, en el que yo me formé, yo creo que habría que analizarlo a profundidad con psicólogo y psiquiatra. Porque toda la familia nuestra era conservadora. No nos podemos olvidar que el tío Pipí, o sea, Pedrito Pérez, el hermano de mamá, era el barbero de Trujillo. Y todos los días él afeitaba a Trujillo y pelaba, le daba unos toquecitos a Trujillo, todos los días a las 6 de la mañana. Pero además de eso, de mis primos, por el lado de los Pérez, porque papá era extranjero, papá nació en Argentina, pero venían de Europa, venían de viajar mucho porque era gente de teatro. Pero por la familia de mi madre, pues teníamos 4 primos hermanos, o sea, yo tenía 4 primos que eran generales, uno de la Marina, uno de la Fuerza Aérea, uno del Ejército y otro de la Policía. O sea que, en realidad, yo era la oveja negra dentro de nuestra familia. Una familia que fue toda trujillista, sin cometer abuso, pero toda trujillista, y después fueron toda balaguerista. Toda balaguerista. Entonces, yo vengo a ser como la mosca en la sopa, como el jabón en el sancocho. Y entonces, yo diría que uno por la naturaleza rebelde habló en contra de Trujillo cuando empieza a adquirir conciencia. Y digo esto, es bueno aclararlo, porque nosotros fuimos formados bajo Trujillo y creíamos en la adolescencia, en la infancia, en la adolescencia, que sí, que Trujillo era bueno y que Trujillo era el que hacía este país y que el orden era debido a Trujillo, porque como niños no alcanzábamos a ver eso. Yo me acuerdo que siendo yo miembro de la Selección Nacional de Béisbol en el año 1953, yo era pitcher de la Selección Nacional siendo muy jovencito, 17 años. En Venezuela, en Caracas, en el estadio universitario, empezaron a gritarnos, Chapita, Trujillo, asesino, y yo casi peleo con uno por defender a Trujillo. Entonces, te digo esto para que se note cómo cuando la adolescencia predomina todavía, tú puedes ser confundido. Sin embargo, en la medida en que uno va conociendo otros países, porque como yo era pelotero, yo viajaba a otros países. Yo viajaba a Estados Unidos, yo viajaba a Puerto Rico, yo viajaba a Venezuela como pelotero. Y entonces uno iba viendo cosas diferentes y leyendo cosas diferentes en los periódicos de esos países. Entonces, cuando estábamos ya con 24 años, después de haberme graduado de ingeniero civil, empezamos a construir el edificio de Molinos Dominicanos, que todavía ahí está, magnífico edificio, construido por un grupo de muchachos que ninguno llegaba a 30 años. Ninguno de nosotros tenía 30 años, pero construimos el edificio industrial que todavía es el más grande de República Dominicana, a pesar de haber pasado 60, 70 años, 60. Y ahí, pues, en ese contacto entre nosotros, los trabajadores, yo recuerdo que empezamos ya como
a conspirar, pero pasivamente. Recuerdo también que algunos de los compañeros que estaban ahí se llevaban pedazos de tubo galvanizado y con eso se hacían las bombas de estruendo que se ponían en los años 60. O sea, pero no voy a decir jamás que yo era un luchador antitrujillista, como hacen muchos que han comercializado esas mentiras. No, en realidad yo digo que la conciencia política básica, fundamental, verdadera, la adquiero yo en Estados Unidos. Es decir, yo me voy a Estados Unidos ya en el año 60, 1960, en los estertores de la tiranía trujillista, ya la cosa se pone peligrosa, ya uno habla más de la cuenta, y yo evadí el asunto y me fui con mi esposa y 2 hijos que tenía entonces, a Chicago, en Estados Unidos, a trabajar y a estudiar, a trabajar ingeniería. Y yo digo que ahí, viendo la discriminación racial, que yo no sabía lo que era eso, no porque me discriminaban a mí, pues yo caía dentro de la definición de blanco, pero cuando yo empecé a ver que a mis amigos peloteros, a Felipe Rojas Alou, Julián Javier, Manuel Mota, Juan Marichal, a ese grupo los discriminaban y los trataban como perros, yo fui adquiriendo ya una conciencia más sólida. Y además viví ahí, por ejemplo, la llegada al poder de Kennedy, el presidente Kennedy, que fue un fraude. Nixon sacó más votos que él, pero había un fraude en Chicago, por eso me di cuenta, porque había un gran fraude en Chicago, y Kennedy fue presidente. Y después vi lo que eran las agresiones contra Cuba, la invasión, los ataques, o sea, en realidad empezaban los tiempos de Vietnam. Yo digo, la conciencia política más sólida la adquiero yo en Estados Unidos. Ahí empieza, vamos a decir, mi viraje. Bueno, ahí mismo, o sea, yo digo, cuando yo vengo de Chicago, año 63, con la elección de Juan Bosch a la presidencia, cuando uno suponía que íbamos a disfrutar de democracia, pero no sabíamos lo que era democracia. La democracia nos la presentaban como unas elecciones. Y entonces, bueno, yo empecé a trabajar y tenía un buen inglés. O sea, yo trabajé en una oficina que era asesora del Poder Ejecutivo, asesora del presidente Juan Bosch, aunque yo nunca me vi con el presidente Juan Bosch, pero yo era de los asesores. Y estaban empresas británicas, la Overseas, se llamó el contrato de la Overseas. Yo era el enlace, vamos a decir, con esas cosas. Y cuando le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch, yo renuncié. Los americanos y los británicos que estaban aquí me pidieron que no renunciara y yo les decía que no, que yo había venido de Estados Unidos en busca de la democracia y eso era una violación a la democracia. Por supuesto, eso me sindicó como enemigo del gobierno golpista y yo creo que me fueron acorralando y yo radicalizándome, o sea, yo resistiendo. Claro, considero que mi conciencia patriótica se refuerza y se transforma mi vida totalmente es con la invasión militar de Estados Unidos contra la República Dominicana, la tercera en el siglo XX, en 1965. O sea, yo creo que ahí mi vida se transformó, totalmente, absolutamente. Yo me pongo a ver mi comportamiento previo a la invasión yanqui y el comportamiento posterior a la invasión yanqui y a mí debe haber sido una frustración. Como yo venía de Estados Unidos y pensaba que la democracia en Estados Unidos en realidad existía, que no era una farsa como demostró después, pues parece que la frustración me llevó a radicalizarme agresivamente. O sea, yo creo que es una reacción humana muy lógica, la frustración, agresión, me parece que por ahí están los orígenes de ese cambio que yo disfruté, no puedo decir que sufrí, sino que disfruté en esos momentos.
Bueno, yo diría que quien más influye es el sistema de Estados Unidos, que yo lo encontré tan injusto viviendo allá. O sea, viviendo de cerca y sin ser discriminado, yo vi tanta injusticia. Claro, ya habíamos vivido lo de Trujillo aquí, ya teníamos conciencia de la maldad y la perversidad de los Trujillos. Y eso es lo que más influye, o sea, la agresión de aquellos sistemas contra uno. Claro, hay amigos que siempre influyen. Yo diría que aquí Juan José Cruz Segura, que era un dirigente clandestino de lo que era el Partido Socialista Popular, que trabajaba junto con nosotros en Asa y Pellerano, o sea, la empresa constructora que construyó Molinos Dominicanos, en la que trabajábamos ambos, nos daba oportunidad de intercambiar diariamente y Juan José nos fue enseñando cosas que, o sea, mostrándonos aproximaciones a la verdad, porque la verdad siempre es relativa, pero él nos ayudaba a aproximarnos a lo que más se parecía a la verdad. Y Juan José influyó mucho en mi formación política e ideológica. Tengo también como influyente a un primo, por parte paterna, Carlos Mora Germán, que estaba en Cuba, con quien me carteaba, nos intercambiábamos cartas, yo desde Estados Unidos, él estaba en Cuba, lo hacíamos a través de México, porque Estados Unidos inició el bloqueo de una vez contra Cuba, y entonces yo tenía que escribir a México, y de México le mandaban a él la carta. Carlos también influyó mucho en mi formación política, o sea, me mostraba las cosas que yo no leía en los periódicos. O sea, la campaña contra Cuba, la campaña de Estados Unidos contra Cuba tiene ya más de 50 años. Entonces, tú lees en los periódicos lo que le conviene a las agencias noticiosas de Estados Unidos y no te enteras de lo otro. Entonces, Carlos me ayudaba a ver el otro aspecto. O sea, entre Carlos Mora Germán y Juan José Cruz Segura, para mí, fueron los orientadores, los que me llevaron hasta que pude volar con alas propias. Ahora mismo yo estoy trabajando un libro, estoy escribiendo, yo estoy acumulando información en esta etapa. En 2010 yo estoy acumulando información, no me he atrevido a empezar a redactar un libro sobre los 4 primeros años de Balaguer, 1966-1970. Digo los 4 primeros años de los 12 años que tuvo consecutivos. Y mi reacción al leer esos periódicos y esas revistas ahora, en 2010, de lo que nosotros vivimos en 1966 en adelante. Yo decía, señores, ¿cómo pudimos sobrevivir? Era el crimen tras crimen, día tras día, y me asombro cómo pudimos haber sobrevivido. Alguien que me oyó comentar eso, un íntimo amigo, me dijo, pero ese debía ser el título de ese libro, porque en realidad aquello fue espeluznante. Era tratando de sobrevivir que estábamos todos, porque las Fuerzas Armadas y la policía vivían asesinando gente a diario. De ahí que me sorprenda tanto que después el Partido Revolucionario Dominicano, en el Congreso, decida que Balaguer es el padre de la democracia dominicana. Ahí se la comieron. Entonces, yo en el año 68 rechazo una invitación del coronel Camaño para integrarme a su grupo guerrillero. Yo le decía, pero es que yo soy un profesor universitario. Yo ando con mocasines y con corbata todos los días en mi carro. Yo no me imagino con unas botas caminando por las lomas. Pero después, en el año 70, ya la situación se pone tan terrible a principios de los 70, con la persecución de los militares y los policías de Balaguer, que yo me decido a unirme a Camaño. Y me voy entonces en marzo del 70 a Cuba. Bueno,
Sí, eso es interesante, esa pregunta es muy interesante porque a mí mismo me sorprendió. Yo dije, cuando Amaury Germán Aristi se acerca a mí y me dice que Román me quiere en el grupo guerrillero, yo le digo, pues dile a Francis, porque Francis Camaño era un muchacho del barrio, de aquí, de la Doctor Delgado, era un compañero nuestro, patio con nosotros. Y yo, o sea, mi trato con él era el de dos compañeros contemporáneos, o sea, yo no lo veía como el coronel de Abril, el héroe nacional, sino era Francis. Entonces decido incorporarme, o sea, porque aquí se hacía imposible sobrevivir con la persecución que teníamos los que desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo desarrollábamos una lucha política con el 14 de junio. Entonces, bueno, nada, me integré al grupo guerrillero en marzo, finales de marzo del 70, y estábamos supuestos a venir a desembarcar aquí el 16 de mayo del 70. Pero no se pudo y bueno, nos quedamos estancados ahí durante años, hasta que pudimos venir en febrero de 1973. Entonces, para mí fue una magnífica experiencia. Dirá alguien, bueno, pero que tú sobreviviste, no fue magnífica experiencia para los que murieron, es cierto también. Pero yo con Francisco Alberto Camaño Deñó, con Francis, el amigo, con Román, el dirigente guerrillero, recibí la formación más sublime que un ser humano puede recibir. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los objetivos de nuestro grupo era transformar esta sociedad, tratar de evitar los asesinatos, la corrupción, toda la maldad que se incubaba en esos gobiernos de Balaguer, abusos contra la población en sentido general. Pero siempre nos advertía de lo duro que es esa lucha, de lo duro que es esa lucha. Y Francis Román, en aquel momento, que era su nombre de guerra, Román, nos orientaba a nosotros para que la mente dominara el cuerpo. Era como los Zenón de Citium en la antigua Grecia, que preparaba a los jóvenes, a los estoicos. Bueno, se llaman estoicos porque estaban en la población de estoica y siempre le decían los estoicos. Y con Román nosotros aprendimos a soportar el hambre, aprendimos a soportar la sed, aprendimos a soportar el cansancio, al maltrato, o sea, todo controlado por nuestra mente. Hay quienes lo hacen de otra manera, mística, y tú ves la gente que se clava, bueno, o sea, pero lo nuestro era con un sentido patriótico, con un sentido político, con un sentido ideológico. Y eso nos dio a todos mucha disciplina, mucha organización. Es decir, mucho sentido de lo que es la solidaridad. Porque es el siempre estar dispuesto a ayudar al compañero. Y cuando todo eso se distribuía así en el conocimiento, pues funcionaba, aquello funcionaba. Yo creo que esa fue mi gran experiencia, cómo yo adquirí disciplina, organización y sentido de la real solidaridad. Creo que eso es otro aspecto de mi vida muy importante. Porque es que el ser humano, cuando vive situaciones de esas, adquiere un grado de libertad mayor. Vamos a suponer, cuando yo estaba en el 8º curso, que estudiaba en el colegio Luis Muñoz Rivera, cuando terminamos el 8º curso, yo dije que yo me iba a la escuela pública, a la escuela normal, Presidente Trujillo se llamaba. Y me inscribí en la normal sin consultarlo con papá y mamá. Ellos creían que yo seguía yendo al Muñoz Rivera. Y yo considero que el haber triunfado, haberme quedado en la escuela pública fue un grado de libertad que yo adquirí a la edad de 13 años. Y así, a lo largo de mi vida, yo voy midiendo los grados de libertad, es decir, yéndome a Estados Unidos y comprendiendo la discriminación
racial, la discriminación étnica, esas maldades que tiene el sistema fue adquirir otro grado de libertad. La guerra de abril fue otro grado de libertad. El entrenamiento en Cuba fue otro grado de libertad. Sobrevivir de la guerrilla fue otro grado de libertad. Poder escribir mis cosas. O sea, yo creo que en la vida uno tiene que ir dándose cuenta de los grados de libertad que va adquiriendo. Es decir, cómo tú desatas uno de cada un nudo que tienes. O sea, porque uno nace anudado, uno ya nace como con 50 nudos que el sistema te provoca. Ah, que tú tienes que vestir así, tienes que hablar así, tienes que comer así. O sea, son nudos que te amarran. Entonces, cada vez que tú das un paso de eso, tú lo que haces es desatar un nudo. A mí me deben quedar nudos todavía, ¿tú entiendes? Pero trato de desatarlos. Y esa experiencia del entrenamiento en Cuba, como la experiencia de los combates guerrilleros aquí, donde ya cuando tu vida está en juego y la solidaridad, resistir las torturas a que fui sometido, sin hablar, sin denunciar a nadie, o sea, son grados de libertad que a mí me dieron una formación y que me hacen vivir tranquilo. Yo no tengo secretos. O sea, yo vivo una vida absolutamente transparente y eso me hace feliz. Yo las describo en un libro, en el libro Caracoles. Era una tortura diseñada fuera de aquí. Yo digo que los militares dominicanos no son inteligentes. Por naturaleza, aquí los muchachos que se meten a la guardia es porque no se hacen bachiller. Así era en mis tiempos. O sea, no podían ser bachilleres, entonces tú te metías a la guardia y llegabas general. Llegó un momento en que aquí ningún general era siquiera bachiller. Ahora no, ahora estudian, ahora se gradúan en carreras profesionales. Y fue una tortura diseñada por los asesores de Estados Unidos. Y además en mis interrogatorios yo sentía los acentos. Me interrogaban militares dominicanos y otros que no eran dominicanos, porque en el mismo lenguaje, en las entonaciones, por más que traten de hablar como nosotros, es muy difícil para un descendiente de cubano o un descendiente de mexicano que forman parte de los aparatos de espionaje de Estados Unidos, pues tú siempre los detectas. Claro, siempre te ponen un farol en los ojos y entonces te amarran, o sea, te someten a las peores cosas. Pero la descripción es fea para esta grabación. Está en el libro Caracoles, yo la describo ahí. Porque en realidad era una tortura perversa, porque lo que perseguía era provocarme un infarto cerebral. O sea, evitar la circulación de sangre hacia el cerebro y meterme miedo para que cuando mi cuerpo secretara la adrenalina, esa adrenalina en el cerebro sin sangre me provocara un infarto cerebral. Entonces le fracasó la tortura porque yo no sentía miedo, yo estaba loco porque me mataran, yo tenía deseos de que me mataran, o sea, no había miedo. No porque fuera valiente, no, era que ya yo estaba cansado, yo estaba cansado de ver morir a mis compañeros y me consideraba culpable de haber sobrevivido. O sea, por eso nunca sentí miedo. A veces uno piensa como que no valió la pena aquello, porque hoy, en 2010, la corrupción es más acentuada que en la de Balaguer, que nosotros nos decidimos a combatir. Los asesinatos contra gente del pueblo son mayores. Los intercambios de disparos se llevan 500, 600 personas todos los años. Y eso, los que son contabilizados. El enriquecimiento súbito de los funcionarios públicos es asqueroso, es insultante. O sea, un tipo que comía en el comedor de la UAS hace 10 años, ahora es un señor multimillonario. Ya a los empresarios no le hacen falta a los políticos para que financien campaña, ellos tienen el presupuesto de la nación. O sea, la República Dominicana está peor hoy que en los tiempos de la guerrilla. Ahora tú dirás, pues entonces hay que organizar una guerrilla. No, porque es que el momento histórico es otro. El momento histórico es otro. El auge de los movimientos guerrilleros en aquella época, en los años 60, los años 70,
estaba en pleno vigor. Hoy no. Hoy ya esto de la economía de República Dominicana ha cambiado para peor. Antes nosotros teníamos una economía de postre. Era café, cacao, tabaco y azúcar. Era el postre. Nada teníamos para la comida, sino para el postre. Y entonces ahora nos hemos convertido en una nación de servicios. Ahora es turismo, zona franca, remesa, comunicaciones, narcotráfico, lavado de dinero. O sea, esa es la economía. Hoy es una mesa de 4 patas donde el narcotráfico y el lavado son una pata muy sólida de los gobiernos que se suceden en este país. Entonces, no, yo creo que no hay condiciones para una guerrilla, pero los actuales gobernantes y los que vinieron antes están provocando una conmoción social. Es decir, están convocando a una explosión social, quizás sin darse cuenta, pero yo no los supongo tan brutos. O sea, yo supongo que ellos saben que están provocando una conmoción social y que, claro, ellos lo que creen es que ahora se tienen que enriquecer y que la aguante el otro que viene atrás. Es como la deuda externa, cogen prestado, no porque yo no lo voy a pagar, lo va a pagar el otro que viene atrás. Entonces, hay una situación de que la economía dominicana no soporta el nivel de corrupción que tiene actualmente en 2010. No lo aguanta, nos estamos endeudando. Ahora mismo se está endeudando el país para ganar unas elecciones congresuales y municipales. Pero tan pronto pasen las elecciones, el próximo domingo, 16 de mayo de 2010, todo va a ser peor. Porque ya se acabará la demagogia, se acabará el regalar cosas y la economía no aguanta ese malestar, no lo va a aguantar. Entonces subirán la tarifa eléctrica, subirán los combustibles, se reducirá el desempleo, se aumentará el desempleo. Es decir, definitivamente hay una conmoción, yo diría, no en este año, pero los ciclos de la sociedad dominicana plantean que los primeros 6 meses de cada año son meses cruciales, ¿entiendes? Y ese estilo de gobierno, de ser los últimos en educación, de ser los últimos en cultura, de ser los últimos en salud, de ser los últimos del mundo, de todo, y entonces tú ves un dispendio, cómo gastan, ¿te entiendes?, en cosas innecesarias, gastan 1.500 millones de dólares en un metro, en un tren subterráneo, que ha sido un total fracaso, nada más sirve a 25.000 personas diariamente, y ya quieren construir otro, porque de ahí es donde sale la alcancía, o sea, ahí es donde está la alcancía que ayuda a quedarse para siempre, para perpetuarse en el poder. Entonces, eso tú le puedes dar, vamos a decir, ron a una persona, hasta un punto. Hay un punto de que se emborracha y empieza a celebrar y a repartir todo lo que tiene, a despilfarrar, olvidándose de la familia. Pero llega un momento en que el ron te mata y pierdes la familia y pierdes la cabeza. O sea que a 30 y tantos años, casi 40 años de distancia, República Dominicana no ha mejorado para fines del pueblo. Incluso en aquellos tiempos, la diferencia entre ricos y pobres era muy poca. Había pocos ricos y muchos pobres, pero ahí. Sin embargo, ahora el contraste entre la opulencia y la miseria es enorme. Tú ves a un diputado que compra un Rolls Royce del último año. Un funcionario de tercera categoría se compra el Mercedes-Benz más lujosa que produce la empresa. O sea, los carros los Lamborghini, que a quién se le ocurre comprar un Lamborghini. A esa gente se le ocurre, porque son nuevos ricos. Son gente que no le ha tomado ningún trabajo hacerse multimillonario, le sirven al narcotráfico. Ya no hay que demostrar el vínculo que hay entre los militares
y del narcotráfico. Ya yo creo que eso está en la prensa nacional, pero también los funcionarios públicos que protegen a los narcotraficantes, los generales. Es decir, yo creo que este comportamiento del gobierno o de los gobiernos lo que nos está llevando es a una explosión social. O sea, es como los temblores de tierra que ahora hay tanto. O sea, hay una acumulación de fuerza entre dos capas terrestres, pero llega el momento en que una se trepa sobre la otra y provoca un temblor de tierra como el de Sichuan, como el de Haití, como el de Chile. Ese es el peligro que yo veo en estos momentos. Bueno, depende para quién, cuál es la situación. Sobre la lucha armada no se puede generalizar, porque tú dices, Irak estaba lo más tranquilo, vamos a decir, y Estados Unidos decidió invadir a Irak y apoderarse del petróleo, y hay una guerra que supuestamente se acabó, pero todos los días matan 30, 40, 60, 100. O sea, Afganistán estaba supuestamente ocupada por los soviéticos, en los tiempos que había Unión Soviética. Estados Unidos se mete para acabar con el tráfico de opio, y resulta que hoy Afganistán produce más opio que nunca antes en la historia. Así, la guerra, normalmente, la guerra tiene dos partes. Hay un agresor y un agredido. Las guerrillas que se dieron aquí en los años 60, 70 y las que se dieron en América Latina eran reacciones a gobiernos criminales, a golpes de Estado que patrocinados por Estados Unidos se daban en aquellos tiempos. Llámale en Chile, en Argentina, en todas, eran golpes militares criminales en Brasil, Guatemala, Salvador, y morían centenares de miles de personas. Entonces, eran guerras de autodefensa, era un pueblo defendiéndose. Siempre hay un motor que genera la violencia, normalmente es Estados Unidos, y nosotros lo hemos sufrido 3 veces en el siglo XX. Y yo creo que, por ejemplo, República Dominicana, ya que no puedo generalizar, no tiene condiciones para una lucha armada. No la tiene. No la tiene. Ahora, en estos momentos. Pero cuando se da una conmoción social como la que he dicho, que se puede provocar aquí con tanta corrupción y tanto crimen y tanto irrespeto por la ley y por la Constitución, nadie sabe. O sea, nadie sabe cómo va a empezar eso, ni nadie sabe cómo va a terminar. O sea, nadie puede decretar, dictaminar que no puede haber lucha armada. Porque los que estuvimos en el año 1965, nos dimos cuenta de que Donald Rick Cabral, que era el presidente del triunvirato, estaba organizando unas elecciones para septiembre de 1965 para quedarse para siempre en el poder. Y todos estaban, es más, a nosotros, el 23 de abril de 1965, un día antes de la explosión social de 1965, nosotros estábamos en Boca Chica, con guitarras y bebiendo tragos en la playa, con un grupo de amigos venezolanos, nada, quitado de bulla, luchando contra la dictadura del triunvirato, pero tranquilo. Y al otro día explotó la cosa y no volvimos a saber de nosotros hasta mucho tiempo después. Una invasión de 42.413 soldados de Estados Unidos, soldados de Brasil, de Paraguay, de Costa Rica, contra el pueblo dominicano, el surgimiento del héroe nacional Francisco Camaño. Es decir, nadie sabía lo que iba a pasar, ni cómo iba a terminar. O sea, yo no quiero hacer de pitonizo, de adivino, prediciendo el futuro, pero sí le aconsejaría a los gobernantes que no alboroten las avispas, porque este pueblo ha sabido demostrar muchos momentos de su historia, que tú lo ves que están tranquilitos y explotan y vuelven y suben y vuelven y bajan. O sea, que le tengan cuidado a este pueblo, porque le puede salir la criada respondona.
bueno, mis libros, esa es mi batalla, porque imagínate, desencantado del Partido de la Liberación Dominicana. Yo fui dirigente del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y cuando vi en lo que se estaba convirtiendo aquello, lo dejé. Todavía Bosch estaba ahí. Ahora sin Bosch es peor la cosa. Y me di cuenta que no había una organización política en la que yo pudiera participar en función de mis normas éticas y morales. Elitista, sí. Elitista en el sentido de que no puedo estar donde se está robando. Fui ministro del primer gobierno de Leonel Fernández, fui el fundador de la Autoridad Metropolitana de Transporte y a mi salida escribí un libro que se llama Para vencer el caos, donde yo describo lo que viví ahí, mis memorias, o sea, dejar constancia de las 3 veces que yo renuncié porque no soportaba la corrupción ni el sabotaje de esas actividades. En los términos en que se da la administración pública en estos momentos, yo no aceptaría un cargo. A pesar de que me lo han ofrecido varias veces, yo no aceptaría. Prefiero sobrevivir apenas y no mezclarme con tanta corrupción y tanta violación a las leyes. Entonces, ¿cuál es mi refugio? Para no dejar de luchar, escribir. Escribir, tratar de explicarle al pueblo dominicano las cosas que sucedieron mientras yo viví. Un poquito vanidoso, un poquito así como prepotente, pero yo quiero contar mi vivencia, mi historia, las cosas que viví, las cosas que vi. Y entonces escribo, ya he escrito 14 libros de historia, de testimonios, experiencias mías, libros de texto en la universidad, biografías de compañeros. Y todos los lunes escribo un artículo de opinión, de análisis en el periódico Hoy. Todos los lunes, ese es mi partido político. Esa es mi trinchera de lucha, donde yo trato de crear conciencia. Es un apostolado, es como un apostolado, o sea, crear conciencia sobre diversos temas en función de cómo yo creo que deben ser. Ese es mi campo de batalla. Bueno, imagínate, ya yo tengo un bisnieto, tengo 7 nietos. Estamos hablando en 2010. Si esto se pasa en otra época, será más. Pero ahora en 2010, en mayo de 2010, tengo un bisnieto, tengo 7 nietos, tengo 7 hijos, soltero. Entonces, mi vida personal es muy sencilla. Yo me divido entre la computadora, el estudio, la lectura, mucha escritura, gimnasio, hay que hacer ejercicio todos los días y una alimentación frugal. Es decir, yo no soy de mucha vida pública, me mantengo más bien retraído, aunque participo en actividades sociales, puesta en circulación de libros, actividades, pero mi vida es muy, muy tranquila, muy frugal, alimentándome con lo mínimo por cuestiones de salud, haciendo mucho ejercicio, tratando de no engordar, tratando de frenar un poco la vejez, pues ya tengo 75 años que los tengo que administrar, y bueno, con mis hijos en magníficas relaciones. Entonces que mi vida personal es muy sencilla, muy sencilla. Yo iría dirigida a los jóvenes. Y tengo muy buena impresión de los jóvenes de este momento. Porque son muy creativos. Es decir, en la historia dominicana, nosotros nos hemos dado cuenta de que los que motorizan las movilizaciones sociales son jóvenes que provienen de sectores medios y altos de la población.
Nosotros podemos hablar hasta de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, que eran gente no eran ni campesinos ni obreros, eran gente de clase media. Y desde allá, desde 1844, te pones a recorrer la historia y te vas a dar cuenta que siempre fueron sectores medios de la población, medios acomodados. Eso quiere decir gente que son profesionales y que no pasan hambre, son los que motorizan los movimientos. Contra Trujillo, desde el mismo 1930, en 1947, en 1949, 1959, 1961. Si te buscas la lista de los participantes, la gran mayoría son doctores en medicina, ingenieros, abogados, estudiantes universitarios, o sea, gente que motorizó. Y ahora mismo hay unos grupos de jóvenes de esos mismos sectores que están alertando a la sociedad, no desde los partidos políticos, sino desde su propia conciencia. Mire el caso de la cementera en los Haití, se lo frenaron. La lucha que tienen ahora contra la contaminación ambiental de la mina de oro, de la Barrick. Y así en todo, sobre la corrupción en el gobierno, sobre la votación, la forma de impedir que el pueblo elija a sus propios representantes, sino son los partidos, el monopolio, la mafia de los partidos políticos. Y esos jóvenes, lo que más admiro de ellos es la creatividad. Tienen una capacidad de crear eslogan, de crear ideas, de crear formas de lucha, que alguien me dijo, tú debías como asesorar a esos muchachos. Yo decía, no, que me asesoren ellos a mí. O sea, yo lo que puedo llevarles es una contaminación de 30, 40 años atrás. No, ellos que me orienten a mí y me orientan en mis escritos. O sea que yo creo que ese fenómeno hay que observarlo de cerca, porque es cíclico. Cuando yo hago así es porque trato de reflejar el auge de los movimientos sociales y los decaimientos de los movimientos sociales. Entonces esos muchachos están creando un surgimiento, una ola, ¿me entiendes?, de inconformidad que tiene que llevar a mejorar esta sociedad. O sea, yo creo que eso hay que llevarlo, tomarlo en cuenta. Eso hay que seguirlo de cerca, porque podemos aprender mucho y además podemos respaldarlo con nuestras ideas y con nuestras propias experiencias. Cosa que yo hago porque me reúno con ellos así de manera informal y sobre todo porque al crear una imagen sana, moral, contrasta con los partidos políticos que son unos antros de corrupción y de perversión. O sea, ese contraste es muy bello en este momento.